Oh divino ser superior que moráis en nuestro interior, os pedimos respetuosamente que nos asistáis en este acto de entrega a Dios y a la humanidad, y en contacto con vuestro bendito amor se purifica nuestra mente y corazón, y a través de esta invocación percibamos la verdadera vida del alma. Nos entregamos con espíritu lleno de devoción y respeto para recibir a nivel interno vuestra espiritual y divina enseñanza. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar un tema que se llama el estado de Manas Taihasa. Dicho así, estas palabras parecen muy extrañas, pero cuando las desarrollemos veremos pues, que ya no son familiares, solo que le ha puesto otro nombre y nosotros las entendemos como las entendemos. Buenas tardes. Nuestra sociedad ha acumulado una enorme cantidad de conocimiento sobre el mundo externo. La ciencia nos ofrece una gran cantidad de información sobre la existencia de partículas extraordinariamente pequeñas, más pequeñas que el átomo, así como de galaxias de inconcebibles dimensiones a miles de millones de años luz de nuestro pequeño planeta Tierra. Y sin embargo, el ser humano no ha sido capaz de crear un mundo de igualdad en el que se satisfagan las necesidades básicas de todos los seres humanos. Hemos sido capaces, o más bien incapaces, hemos sido incapaces de crear un mundo sin conflicto, un mundo sin guerras. Si nos preguntamos por qué ha sucedido, llegaremos a la conclusión de que hemos dedicado nuestro tiempo y energía, hemos dedicado nuestra atención al mundo externo y nos ha importado muy poco la dimensión interna del ser humano. Es decir, nos ha importado muy poco nuestras emociones, pensamientos y conciencia. Y esto es un gran error, ya que según la filosofía esotérica, el universo es elaborado y dirigido desde adentro hacia afuera. Y por lo tanto, siguiendo este razonamiento, el crecimiento es desde adentro hacia afuera. Debido a que el mundo interno es quien da forma al mundo externo, lo que implica que todo cambio fundamental en nuestra evolución solo puede lograrse mediante el conocimiento y el dominio del mundo interior. Debido a que el hombre físico, limitado por doquier por las ilusiones, no puede alcanzar la verdad a la luz de sus percepciones terrenales, en esas circunstancias no se puede desarrollar el conocimiento interno tan deseado. Desde el momento en que en el oráculo de Delfos le dijo al investigador: «Hombre, conócete a ti mismo», nunca se enseñó una verdad mayor o más importante. Sin esta percepción, el ser humano permanecerá ciego incluso ante muchas verdades relativas y mucho más aún ante las absolutas. El hombre tiene que conocerse a sí mismo, es decir, adquirir las percepciones internas que nunca engañan antes de poder dominar cualquier verdad absoluta. La verdad absoluta es el símbolo de la eternidad y ninguna mente finita puede llegar a captar lo eterno. Por lo tanto, ninguna verdad plena puede surgir en esa mente finita. Para que el hombre vea y sienta esa verdad plena, tenemos que paralizar los sentidos físicos. El desarrollo del conocimiento interno no consiste en la acumulación de información, aunque los conceptos son necesarios hasta cierto punto para guiarnos en nuestro sendero, en nuestro camino. Necesitamos desarrollar un tipo de percepción distinta, diferente. En teosofía se afirma
que no se puede tener acceso a la sabiduría ya existente en nuestra naturaleza superior, solo con nuestra mente inferior. Es necesario trascenderla, ir más allá y elevar nuestra conciencia a planos de percepción espiritual. Cuando la mente está iluminada por Buddhi, los principios que aparecen como abstracciones para la mente inferior, como pueden ser la virtud, el altruismo, la unidad, etcétera, etcétera, se perciben entonces como realidades. Existe una conciencia espiritual. La mente manásica iluminada por la luz de Buddhi es la que percibe las abstracciones subjetivamente. La unión entre Buddhi y Manas tiene lugar gradualmente. Al principio sucede en algún momento de nuestra vida y se produce un estado temporal llamado Manas Taihasa, que eso es lo que significa. Taihasa significa lo radiante, lo iluminado, como consecuencia de su unión con Buddhi, es decir, Manas, el alma humana, iluminada por el resplandor del alma divina. Por lo tanto, Manas Taihasa puede describirse como la mente radiante, la razón humana iluminada por la luz del espíritu. Eso es Manas Taihasa. En un momento dado durante la vida del ser humano, nuestro Manas, que es dual, se baña en el resplandor de Buddhi, el alma espiritual. Es el estado de Manas Taihasa, que es cuando nuestra mente se torna radiante como consecuencia de su unión con Buddhi. En ese momento, cuando el alma humana es iluminada por el esplendor del alma divina. Durante nuestras vidas experimentamos estados de conciencia en los que nuestra psique es el resultado de la unión de nuestra mente con nuestros deseos, pasiones, sentimientos, ideales. Es lo que conocemos como Kama Manas, y no obstante el objetivo de evolución de la etapa humana, ese objetivo es llegar a la unión de nuestra mente con la sabiduría divina, es llegar a la unión de Buddhi con Manas, a ese estado de Manas Taihasa. Para avanzar en nuestro camino de evolución, hay que intentar vivir de acuerdo con lo que significa este Manas Taihasa. Vivir de acuerdo con esto no es solamente tener conocimiento, es vivirlo, experimentarlo. Un estado en el que la mente está temporalmente iluminada por Buddhi. Esto transformará nuestras vidas en las que la falsa idea de un yo separado será sustituida poco a poco por la certeza de que nuestros yoes finitos son uno con el gran todo. Y surgen preguntas, ¿cómo no? ¿Cómo se puede estimular esta unión de Manas con Buddhi? ¿Cómo puede elevarse la base de nuestra conciencia para que funcione desde la perspectiva búdica? Son cuestiones que nos inquietan. Sabemos que la vida espiritual no es solo una percepción o una repetición mecánica de una técnica o de una disciplina. La verdadera vida espiritual implica una transformación gradual que abarca todos los aspectos de nuestro ser, todos. Sacrificio, servicio, pureza de vida, estudio reflexivo, meditación, etcétera, etcétera. Así que es necesario entender lo que se quiere decir cuando hablamos de las prácticas relacionadas con la atención, el autoconocimiento y la meditación. Para poder hacer todo esto, para tener algún éxito en nuestra propia transformación, hay que tener, pues hay que partir de unas bases, ¿no? Si queremos llegar a un sitio, tendremos que partir de otro. Si queremos llegar al punto B, habremos de partir de otro punto que no sea el B. Pues bueno, digamos que partimos del punto A. Unas bases. Los principios generales. Entendemos por negativo el abandonar, poner fin a determinada acción o actitud.
y entendemos por positivo el esfuerzo por adquirir una cualidad o realizar una actividad. Son como si miraras lo mismo desde dos puntos de vista. Hay dos principios generales necesarios para adquirir el conocimiento interno, uno negativo y el otro positivo. Y por negativo entendemos que es la necesidad de abandonar, de poner fin a una determinada acción o actitud. Y por positivo entendemos que es el esfuerzo por adquirir una cualidad particular o realizar una actividad determinada. En el interior de todos nosotros existe lo que en lenguaje coloquial diríamos que es la joya más preciada. ¿Y qué queremos decir con ello? Existe nuestra naturaleza superior en todos y en cada uno, que ya es espíritu, pero que debido a nuestra naturaleza inferior no puede expresarse. Lo real, con mayúsculas, en nuestro interior no puede alcanzar nuestra conciencia de vigilia. Por lo tanto, un factor importante es conseguir una mayor percepción de esa realidad mediante la purificación de nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros pensamientos. ¿Y qué entendemos por eso? ¿Qué se entiende por eso? Le llaman purificación. Recordemos la constitución septenaria del ser humano. Todos sabemos lo que es el cuaternario inferior y la tríada superior. Y en el cuaternario inferior, que es aquello que tenemos conciencia, es decir, nuestro cuerpo físico denso sí que lo conocemos. El etérico sabemos que está porque, en fin, la energía nos inunda o no nos inunda, o estamos enfermos. El astral, las emociones, las tenemos. Y el mental inferior, la mente concreta, todos estamos despiertos ahí. Eso se llama cuaternario inferior. Y ahora si lo cogieras todo y lo pusieras dentro de la tríada superior, Atma Buddhi Manas, de eso se trata. Para tornar activa la visión interna, el estudiante debe purificar toda su naturaleza, moral, mental y física. La pureza de la mente es más importante que la pureza del cuerpo. Si el vehículo de conciencia, el upadi, no es perfectamente puro, no puede conservar los recuerdos provenientes de su estado superior. Y recordemos que tenemos, por así decirlo, que introducir el cuadrado dentro del triángulo. En otras palabras, debemos purificar el cuaternario inferior de tal manera que vibre al unísono con la tríada superior. No va a desaparecer el cuaternario inferior, va a estar ahí, pero hay que conseguir que vibre de la misma manera que la tríada superior. Bueno, en la constitución septenaria del ser humano, la relación entre la tríada superior y el cuaternario inferior se representa como un triángulo en la parte superior de un cuadrado. Este dibujo lo hemos visto muchas veces. Lo superior y lo inferior están separados, solo por una línea que los une, el antakarana, el puente, que los comunica. Blavatsky afirma que el objetivo de la vida espiritual es introducir el cuadrado dentro del triángulo, de modo que lo inferior siempre esté actuando dentro del contexto de lo superior. La integración de lo inferior en lo superior requiere la purificación de lo inferior para que éste pueda ponerse en sintonía con lo superior. Es lo que muchas veces Tarragón nos explica del aunamiento de los dos triángulos, el que mira hacia abajo y el que mira hacia arriba. Pues bien, esta purificación gradual de lo inferior aumenta la percepción espiritual en nuestra conciencia de vigilia, de la cual tenemos conciencia, Esto sí que sabemos lo que es. Aunque a veces, cuando se alcanza cierta comprensión de lo espiritual, puede suceder que con el tiempo disminuya gradualmente y finalmente desaparezca. Esto se debe a que el cuaternario no es lo suficientemente maleable
y tiende a regresar a su estado original. No obstante, a medida que la naturaleza inferior intenta una y otra vez conectar con la tríada superior, el destello de la intuición espiritual puede remodelar el cuaternario inferior para que pueda retener la nueva percepción de una manera más permanente. Todo sistema en el universo tiende al estado de origen en el que estaba. Es como si cogieras una goma elástica, la tensaras, y esa goma en su vibración va a hacer así muchas veces hasta volver otra vez a su estado original. Pues el cuaternario inferior le va a pasar lo mismo. Otra cuestión importante es tener una actitud receptiva con respecto a la conciencia superior. Y Blavatsky escribió sobre la opinión del maestro Kuthumi con relación a este tema. En el contexto de la práctica de la meditación nos dijo: la gran dificultad a superar es el registro del conocimiento del yo superior en el plano físico. Para lograr esto, el cerebro físico debe estar completamente vacío de todo, excepto de la conciencia superior. Y Blavatsky agregó: entonces, cuando el cerebro queda en blanco, una impresión del corazón, buddhi, puede alcanzarlo y ser retenida. La práctica de la meditación nos permite dirigir nuestra atención hacia adentro, nos permite retirar nuestra atención del mundo. Esto puede proporcionarnos la oportunidad de percibir las cosas de una manera que al principio no era posible. Mirad, en meditación se dice que hay varios pasos para conseguirla: atención, concentración, meditación, contemplación. Yo opino, y puede ser que concuerde con vosotros o que no, que en el primero, en la atención, no es estar atento a una cosa, sino estar alerta a que los pensamientos que nos van a envolver, nuestros y ajenos, pues dejarlos pasar. Es un estado de alerta. Luego viene la concentración. La concentración en el sí mismo es intentar no pensar o dejar la mente en blanco. Casi esto es imposible, dejar la mente en blanco. Pero hay que caminar hacia ahí. Luego viene la meditación y luego la contemplación, donde el sujeto y el objeto se funden de tal manera que no hay diferenciación, se es uno. El objetivo no es alcanzar una mente en blanco o inconsciente, abierta ciegamente a todo tipo de influencias psíquicas. Lo que necesitamos es silenciar lo inferior mientras estamos atentos a lo más elevado. En definitiva, debemos hacer un esfuerzo para permanecer en un estado de atención silenciosa, sin involucrarnos en actividades del yo personal, a fin de obtener y retener destellos de nuestra sabiduría innata. Esto, que es fácil de decir, es muy difícil, pero que muy difícil de conseguir. Debemos sentar las bases de nuestros esfuerzos en meditación, sin dejar de vivir en el día a día. Estamos aquí y ahora. El maestro Kuthumi, al describir el entrenamiento espiritual de un discípulo, escribió: su calificación principal y constante es un estado mental calmo, incluso contemplativo, pero no la pasividad mediumnística. Este estado calmo, apto para recibir impresiones psíquicas desde el exterior y para transmitir las propias desde el interior. Se puede hacer que la mente trabaje con rapidez eléctrica, con gran entusiasmo, pero buddhi nunca. En su región clara siempre debe reinar la calma. Para la mayoría de nosotros, los sentidos estimulan constantemente el principio kámico. En este estado de constante agitación, la mente salta
del deseo al dolor, a la ira, al placer, a la preocupación, al miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros sentidos hacen que nuestra conciencia sea como un estanque turbulento donde la imagen de Budi no se puede reflejar, lo que nos lleva a hacer un esfuerzo para establecer una conexión entre la conciencia interna y la física, a fin de conseguir un estado de ecuanimidad que es la base de Manasthayhasa. En palabras del maestro, es sobre la superficie serena y plácida de la mente imperturbable que las visiones recogidas desde lo invisible encuentran una representación en el mundo visible. De lo contrario, buscaríamos en vano esas visiones, esos destellos de repentina luz que ya han ayudado a resolver tantos problemas menores y que por sí solos pueden llevar la verdad ante el ojo del alma. Debemos proteger con celoso cuidado nuestro plano mental de todas las influencias adversas que surgen diariamente en nuestro paso a través de la vida en la Tierra. Todo lo que entra en nuestro campo de conciencia crea un estado de ánimo, todo. Y ese estado de ánimo condiciona nuestra percepción de la vida. Y eso es así y lo sabemos todos. Nuestra percepción de la vida y nuestra percepción de nosotros mismos. El estado de nuestra psique limita nuestra conexión con la mente iluminada. Por ello, hemos de considerar nuestro campo de conciencia como un templo sagrado y protegerlo celosamente contra la intrusión de pensamientos o sentimientos indignos. Todo esto no es fácil, porque la vida una y otra vez nos traerá desafíos que agitan nuestra naturaleza inferior y no se cansa de traerlos. Al principio mantener la mente en calma nos costará mucho. Si persistimos en el empeño, gradualmente podremos reducir el nivel de agitación y finalmente el estado natural de nuestra mente será el de calma. Hasta nos va a sorprender cuando reaccionemos ante las mismas situaciones en momentos distintos de nuestra vida, que haya pasado un tiempo y dirás, mira, yo antes reaccionaba así, pero ahora ya, la verdad es que ya no está en mí esa reaccionar, esa violencia, ese conflicto. En nuestra vida diaria hay muchas ocasiones en que pensamientos superficiales e indignos tratan de inmiscuirse en nuestro campo de conciencia. Si nos damos cuenta, una vez que comenzamos a prestar atención a este hecho, seremos conscientes de la frecuencia con la que nos abrimos a negatividades innecesarias. Dejemos pasar esos pensamientos. No van conmigo, déjalos que se vayan. No les prestemos atención. Reduzcamos el entusiasmo por ello y ganaremos fuerza y podremos enfrentarnos a situaciones cada vez más difíciles. Lo cierto es que ganaremos una mayor paz interna. Es importante tener en cuenta que todo esto no significa que debemos construir un muro a nuestro alrededor o negarnos a tratar con la vida tal como se nos presenta. Estamos inmersos en este gran teatro del mundo. Las dificultades personales son experiencias necesarias en el proceso de despertar y el sufrimiento de los demás es una llamada de ayuda cuando su alivio está en nuestras manos. Quiero recordar aquí unos versos que tras leerlos, y los he dicho muchas veces, cambiaron mi vida. No permitas que el sol ardiente de la mañana seque una sola lágrima de dolor antes de que tú la hayas enjuagado en el ojo del que sufre. Pero permite que las lágrimas de tus hermanos, los seres humanos, caigan una a una en tu corazón y allí permanezcan hasta que desaparezca la causa que las originó. Si leemos con atención estos versos, veremos que nuestra vida pasó muchas veces por situaciones semejantes y que hemos respondido de diferente manera dependiendo en la época en que nos fijemos. La forma de proteger nuestra conciencia es estar alerta, es la única forma.
lidiar con las situaciones que se nos presenten, pues lo mejor que se pueda, lo mejor posible. Vigilar qué tipo de pensamientos y emociones albergamos en nuestro día a día y reducir nuestra intervención en actividades negativas en la medida de lo posible. Todo esto sin dejar de vivir, sin descuidar nuestros legítimos deberes. Hasta aquí acabamos de abordar el primer principio general para comprender lo que significa el estado de manas Tejasa. Y Blavatsky, con relación al segundo principio general, nos dice: yo estoy aprendiendo mucho de todo esto de Blavatsky, de que no me creía posible que Blavatsky entrara con tanta profundidad y con tanto acierto en los temas. Pues el segundo que nos dice Blavatsky es: cuando la conciencia individual se dirige hacia nuestro interior, todos sabemos lo que es la conciencia individual, y cuando se dirige a nuestro interior también lo hemos experimentado. Tiene lugar la conjunción de hermanas abstracto, de hermanas superior y Buddhi. Para la mayoría de nosotros, en nuestra vida diaria, nos identificamos ¿con qué? Pues con el ego inferior, con la personalidad, con la que conocemos, y quedamos atrapados en un proceso de acción y reacción. Ante todo lo que entra en nuestra conciencia, reaccionamos ante todo. Nuestra atención se centra principalmente hacia lo que ocurre afuera, mientras que somos vagamente conscientes de lo que sucede internamente. Y constantemente estamos pensando, juzgando, reaccionando. Parece como que para adquirir autoconocimiento interno, el primer paso sea dirigir nuestra atención en la dirección opuesta. Y al respecto, Blavatsky nos dice que al dirigir nuestra conciencia mental sobre sí misma, se produce una unión temporal con el principio búdico, la fuente de la sabiduría. En otras palabras, la introversión de nuestra conciencia induce al estado de manas Tejasa. Pero esto es necesario explorarlo, es necesario hacer un autoexamen, o una autoindagación, o una autoobservación. Vamos con el autoexamen. Autoexamen. La primera etapa de este viaje es adoptar un método de autoexamen, en que nuestra conciencia analiza los contenidos y el funcionamiento de la psique. Nuestra conciencia siempre está, no desaparece nunca, En la actividad psicológica que podemos considerar como normal, es el ego inferior el que piensa, juzga y reacciona. Pero cuando se examina su actividad y se pregunta ¿quién está haciendo este examen?, Blavatsky responde: en el acto de autoanálisis, la mente se convierte a su vez en un objeto de percepción para la conciencia espiritual. El sujeto que percibe, la mente, como un atributo de sí misma, es este ego muy trascendental o espiritual. Cuando la mente se examina a sí misma, la base de la conciencia puede elevarse hacia el espíritu. Sin embargo, para que esto suceda, el autoexamen debe realizarse correctamente. Si se hace analizando la actividad mental desde un punto de vista personal, esto sería lo primero que nos va a pasar a todos, tendrá lugar desde el mismo nivel del movimiento psicológico de cada uno. Y básicamente tendremos un fragmento de la mente que mira a otro fragmento, y los resultados de este autoexamen estarán limitados por los condicionamientos de la misma mente. Por ejemplo, si el autoanálisis se realiza con ambición, temor,
juicio no será realizado por la mente iluminada, ya que la conciencia superior carece de estas cualidades. Cuando estas cualidades son parte del examen, el análisis se realiza a nivel del ego personal, para abrir la puerta a un nivel más elevado y creativo. A nivel de Buddhi, debemos aprender a mirar con nuestra mente de una manera impersonal, de una manera objetiva, como alguien que no juzga, que no se inmiscuye en el conflicto, que no se va a meter en analizar las cosas, como un simple espectador, en definitiva. Para la mayoría de nosotros, al principio, solo podremos comenzar desde un nivel personal y gradualmente podremos ir más allá, si somos conscientes de lo que en realidad está haciendo la mente. Si el autoexamen nos muestra que hay en nosotros ambición, temor, enfado, simplemente notémoslo y reconozcamos este hecho, sin ninguna condena, sin ninguna justificación. Es necesario tener una honestidad imparcial, completa y absoluta sobre lo que está presente en el campo de la conciencia. Esto no es fácil. Debemos darnos cuenta de que la influencia de los elementos personales se esconde detrás de nuestra incapacidad para reconocer su presencia. Entonces estamos ante una paradoja. Es nuestra conciencia de los sentidos la que ha de llevarnos más allá de ellos. Esta percepción no critica, no juzga, es en sí misma una actividad de la conciencia superior. Con este principio presente en nuestra mente, es cuando podemos explorar siguiendo un método de autoexamen recomendado por Blavatsky, que escribió: una genuina concentración y meditación consciente y cautelosa sobre nuestro ser inferior a la luz del hombre divino interno y las paramitas es algo excelente. Y llegados a este punto, creo que es necesario recordar, aunque sea brevemente, cuáles son las 6 paramitas budistas, aunque en La Voz del Silencio Blavatsky menciona 7. La primera es caridad, generosidad. La segunda, armonía en palabra y acto. La tercera, paciencia, perdón. La cuarta, indiferencia al placer y al dolor, desapasionamiento. La quinta, energía, entusiasmo. La sexta, meditación, atención. Y la séptima, sabiduría. No hace falta que recordéis todas estas, ya os las daré por escrito. Bueno, Blavatsky nos propone una investigación atenta y cuidadosa del yo, personal, con una mente enfocada y alerta. Todo este examen debe realizarse evitando conclusiones y opiniones precipitadas, que son solo el resultado de nuestra mente condicionada. Además, para su práctica, hay que añadir 2 importantes condiciones. La primera condición es que el examen debe realizarse a la luz del hombre divino interno. ¿Qué quiere decir? Esto significa que debemos mirar a la personalidad teniendo en cuenta que nuestra verdadera naturaleza es la tríada superior. El examen ha de ser objetivo, sin sentimiento de culpa, sin falta de autoestima. Lo que percibamos no es nuestro verdadero ser, sino nuestro vestido exterior. Por lo tanto, podemos comenzar la investigación meditando brevemente sobre el hecho de que quienes realmente somos es el ser universal, Atman, perfecto desde el principio, cuyas cualidades, mientras se expresan en el universo manifestado, son sabiduría innata y autoconciencia pura. Todas las virtudes son ya parte de nuestra naturaleza superior. Si no se manifiestan en el plano físico aquí y ahora, se debe a la constitución imperfecta del yo personal y a una identificación errónea con él.
Luego deberíamos examinar cómo reaccionamos ante las diferentes situaciones que nos presenta la vida, cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles, cuáles son las atracciones y las repulsiones que sentimos, cómo nos afectan los miedos y los deseos, todo ello sin juzgar nada, adaptando una actitud de espectador, sin ninguna severidad, pero sin ninguna indulgencia. La segunda condición tiene que ver con los parámetros que vamos a utilizar para este autoexamen. Tendremos que desarrollar la capacidad de ver el yo personal, el yoyito, sin el filtro de ningún concepto. Todos nosotros tenemos una idea particular de lo que debemos ser, de lo que nos gustaría ser, de lo que quisiéramos que los demás percibieran de nosotros mismos, de cómo debemos comportarnos, pero esta idea no está orientada a nutrir lo real en nosotros. Entonces, ¿qué indicador debemos utilizar para examinar a la personalidad? Por ejemplo, una gran parte del mundo piensa que la ambición personal es una fortaleza y eso hará que la persona tenga éxito en la vida. Sin embargo, el ocultismo considera esto como una debilidad. Entonces, ¿qué hacer? Blavatsky recomienda que este examen meditativo se realice a la luz de las paramitas budistas o virtudes perfeccionadas. A la luz de estos 7 puntos de las paramitas, podemos examinar qué tan caritativo tiende a ser el yo personal, qué tan caritativo es ante las diferentes situaciones que nos presenta la vida. Cómo donar dinero a quienes lo necesitan, ofrecer nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para ayudar a alguien, dar consejos cuando se nos pregunta, procediendo de manera similar con el resto de paramitas. Es importante tener presente que este examen no se puede realizar de manera crítica. Su propósito es simplemente adquirir conocimiento de sí mismo. Es decir, comprender a la personalidad que estamos utilizando como vehículo de expresión, tomando conciencia de por qué reacciona de cierta manera ante una situación particular. Para que esta práctica sea efectiva, es necesario hacer un esfuerzo que la incorpore a nuestra vida diaria, para conseguir que nuestras aspiraciones espirituales den paso a la unión de Buddhi y Manas. Es preciso completar el estudio y la meditación con la práctica de la virtud y el inegoísmo para alcanzar la sabiduría. El poder de saber no proviene del estudio de libros, ni de la mera filosofía, sino principalmente de la verdadera práctica del altruismo en hechos, palabras y pensamientos, porque esa práctica purifica las envolturas del alma y permite que la luz brille en la mente. Como la mente es la receptora en el estado de vigilia, debe ser purificada de la percepción sensorial y la mejor forma de hacerlo es mediante la combinación de la filosofía con la más elevada virtud, tanto externa como interna. Una vez más, es necesario purificar los vehículos de conciencia y así poder sintonizar con nuestra naturaleza superior a fin de que nos guíe en la toma de decisiones que guía ese yo personal. Todo lo dicho, pues está muy bien, lo comprendemos, pero para conseguir lo que nos hace falta, lo que se hace evidente, precisamos de una práctica, porque las palabras se quedan eso, en palabras. Así que podemos tomar una virtud durante un tiempo, una semana, un mes, y hacer lo siguiente. Primero, aquí propone un plan de acción, cada uno tome el que quiera. Dice, a diario, preferiblemente por la mañana, meditemos unos minutos de la siguiente manera. Comencemos por reflexionar sobre la cualidad esencial de la virtud escogida. Escoge solamente una, no nos hagamos un lío. Luego, recordemos el hecho de que si se eliminaran todos los obstáculos, pues mostraríamos
mostraremos espontáneamente esa virtud que ya está en nosotros, que ya es parte de nuestra verdadera naturaleza. Tercero, examinemos al yo inferior, al de la personalidad, a la luz de esa virtud. Recordemos situaciones en las que la personalidad necesitó expresar esa virtud. Si no pudo hacerlo, tratemos de ver por qué. Familiaricémonos completamente con los sentimientos, pensamientos o circunstancias que se interpusieron en el camino. Recreemos en la imaginación esta situación o similares y visualicémonos respondiendo de la manera ideal. Al terminar la meditación, tomemos la determinación de hacer lo mejor que podamos para actuar a tono con esa virtud. Durante el día, prestemos especial atención en nuestra actividad diaria a cómo se comporta la personalidad con relación al tema que hemos elegido y que estamos trabajando. Hagamos un esfuerzo gradual para actuar de una manera que esté más en sintonía con la virtud. Respondamos a las situaciones que la vida nos presenta más de acorde con nuestro pensamiento, con aquel pensamiento que nos reporta paz interna. Y por la noche, cuando ya hayamos vivido la jornada, el día, antes de acostarnos, repasemos brevemente las actividades del día y escribamos en nuestro diario cómo nos relacionamos con las situaciones que involucraron a esa virtud escogida. Este ejercicio, si se decide hacerlo, no ha de entenderse como una obsesión, no es eso, ni como una anulación de nuestra voluntad, tampoco, sino simplemente como una necesidad de actuar como pensamos. No nos podemos engañar a nosotros mismos, no podemos pensar una cosa y actuar de manera distinta. Si queremos actuar como pensamos, pues o corregimos el pensamiento o corregimos la acción. Hay que conseguir esa igualdad. Y luego, aparte de este autoexamen, hay lo que se llama autoobservación. La segunda etapa de este camino implica profundizar en nuestra conciencia. Aunque la práctica de realizar un autoexamen estimula la actividad de Buddhi, no puede proporcionar un conocimiento directo de nuestro yo espiritual. Esto requiere que trascendamos cualquier esfuerzo intelectual. Blavatsky dijo: el autoconocimiento de este tipo es inalcanzable por lo que los hombres usualmente llaman autoanálisis. No se alcanza mediante el razonamiento o cualquier proceso de la mente concreta, porque es el despertar a la conciencia de la naturaleza divina del hombre. Hay que trascender todo el proceso racional de la mente para llegar a este sitio, o a este estado de conciencia, porque ya no hablamos de sitio ni de lugares, son estados de percepción, estados de conciencia. El autoconocimiento espiritual es tener conciencia de lo real en nosotros, de lo real, de lo que realmente somos. El ser, más brillante que la luz, más brillante que la nieve. Y no puede producirlo ningún proceso de la razón, está mucho más allá. Ningún proceso de la mente concreta que involucre la actividad de pensamiento, de la memoria, del recuerdo, etc. En este enfoque no intentamos hacer ningún tipo de análisis, sino más bien realizamos una observación silenciosa de nuestra psique, de nuestros pensamientos y recuerdos, deseos y emociones. Cuando hay una conciencia pura de nuestra psique, que no se basa en ningún proceso racional de la mente, en ningún proceso de pensamiento, se trasciende la dualidad entre sujeto y objeto, entre el conocedor y lo conocido. Esto nos lleva a un estado espiritual que es la fuente del verdadero conocimiento. Mientras dure el contraste
sujeto y objeto, entre yo y aquel, será imposible que el yo personal rompa la barrera que lo separa del conocimiento de las cosas en sí. El verdadero conocimiento que aquí se menciona no es un estado mental, es un estado espiritual, lo que implica una unión total entre el conocedor y lo conocido. Si por ejemplo tú miras en este estado, la unión es tal y tan fuerte que tú eres todo lo que observas, y lo que observas es tú. Si tú observas un árbol, eres el árbol. Si observas un pájaro, eres el pájaro. Si observas al prójimo, eres el prójimo, y el prójimo eres tú. Es una unión total. En este estado unitivo hay una fusión de la percepción dualista de Manas con la facultad búdica no dual. El ego espiritual Buddhimanas no refleja estados variables de conciencia y es independiente de toda sensación, de toda experiencia. La unión temporal entre Manas y Budi, que es Manas Teihasa, presenta las mismas características. Por lo tanto, a medida que el ser humano, desde su personalidad, experimenta los diferentes estados de conciencia, ante las situaciones que la vida presenta, placer, dolor, deseo, esperanza, miedo, ira, el estado de conciencia silenciosa puede convertirse en un refugio, en un lugar seguro en el que retirarse y permanecer intacto sin ser afectado por la naturaleza inferior. Es como si descubrieras un estado de conciencia al que no le afectan las situaciones que le toca vivir o que el mundo le presenta. Es como si descubrieras tu propia casa. En sus horas de meditación silenciosa, el estudiante encontrará que hay un espacio de silencio dentro de él, un espacio de silencio total, donde puede refugiarse de los pensamientos y deseos, de la confusión de los sentidos y de las falsas ilusiones de la mente. Al sumergir su conciencia Manas profundamente en su corazón, Budi puede llegar a este lugar, al principio solamente cuando está solo y en silencio en la oscuridad, pero cuando la necesidad de silencio haya crecido bastante, podrá llegar a este lugar incluso en medio de la lucha con el yoyito, con el yo inferior, y lo encontrará a ese lugar. Solo que no debe desprenderse de su yo externo o su cuerpo, debe aprender a retirarse a esta fortaleza cuando la batalla se torna feroz, pero hacerlo sin perder de vista la batalla. Que los deseos nos van a presentar algo, siempre. Siempre hay conflictos. No hay que perderlos de vista, pero sí refugiarse en un lugar de silencio donde no te afecte. El estado de conciencia silenciosa es un refugio seguro donde poder residir más allá del alcance de la ilusión. Al principio es más fácil encontrar este lugar, encontrar este estado de conciencia en el silencio de nuestra meditación. Seguro que lo hemos encontrado muchos. Cuando estamos solos y sin el desafío de demasiados estímulos externos, es preciso pasar algún tiempo cada día en el estado de conciencia silenciosa. Como consecuencia, debemos hacer algún esfuerzo para transferir este estado de conciencia a nuestra vida diaria, o que se nos haga habitual en nuestra vida este estado de conciencia silenciosa. También hay que tener en cuenta que este refugio no pretende ser un escape, una distracción o una negación de la actividad del ego inferior. Debemos aprender a retirarnos a este lugar de equilibrio incluso cuando las pasiones o las reacciones personales están activas, siempre manteniendo nuestros ojos fijos en el campo de batalla. Aquí encontramos que esta conciencia tranquila nos mantiene incólumes ante los pensamientos y emociones del ego inferior. Y también descubriremos que este estado pone orden en la psique,
de forma espontánea, es decir, sin hacer ningún tipo de esfuerzo mental para tratar de corregir las emociones negativas. Solo a través de un esfuerzo persistente podemos construir gradualmente un lugar para habitar en este estado de conciencia pura donde finalmente se trascienda el esfuerzo. De los dos métodos, autoobservación y el de autoexamen, ambos son válidos y cada uno de nosotros debe determinar cuál es el mejor dependiendo del momento en que esté su evolución. Evolucionamos de distinta manera. Nuestras personalidades están maduras en algunos aspectos, mientras que están poco desarrolladas en otros. Si el estado de conciencia silenciosa es posible en un momento dado, entonces debemos tratar de permanecer en él. Pero puede haber algunas características de la personalidad que sean demasiado fuertes o demasiado débiles, y es posible que no podamos observarlas sin involucrarnos en lo que podemos entender como conflicto. En el caos que se produce, un método como el del autoexamen puede ser más apropiado hasta que aporte el orden necesario en la conciencia que permita un estado de conciencia silenciosa y de autoobservación. Bueno, hemos hablado mucho y hemos dado muchas ideas. Yo no sé si las he dado correctamente o no, pero para eso está el lápiz y el papel o lo escrito. Ahora vamos a parar aquí y vamos a debatir todo lo dicho y yo os presentaré unos temas también. Voy a abusar un poco de vuestra atención, 15 o 20 minutillos más, porque ya que habéis tenido la delicadeza de venir hoy, pues bueno, os merecéis también que sea un extracto de todo esto.